Hola, hola jóvenes. El día de hoy vamos a tomar el tema de inicio de unidad de matrices y determinantes, que es la unidad 2 de nuestra materia de álgebra lineal. Bueno, esta materia o esta unidad de matrices y determinantes, como ya lo comentamos en su momento, pues es la unidad más larga que nosotros vamos a tocar durante el curso, por lo que, bueno, tomo a consideración este video como base para que ustedes puedan hacer actividades en forma independiente. Vamos a dar una introducción sobre el tema. ¿Por qué, ¿Por qué el tema de matrices? Y bueno, posteriormente determinantes. Bueno, básicamente la necesidad de utilizar las matrices pues surge de la necesidad de organizar los datos. Realmente las matrices, una de sus principales aplicaciones, pues es el poder tomarlo como base para representar en forma más, vamos a decir así, eh, sintetizada y muy certeramente a sistemas de ecuaciones lineales. Eso es uno de sus principales eh, aplicaciones. Entonces, de alguna manera, lo que nos aporta el uso de las matrices y las determinantes son herramientas que nos van a facilitar enormemente el trabajo de los datos. ¿Por qué? Porque estos se ordenan y pueden ser utilizados en una forma pues mucho más efectiva. Entonces, no es lo mismo que nosotros utilicemos datos como estos que están aquí desorganizados, como estos que están ya organizados por tipo, por tamaño, etcétera. O sea, yo puedo hacer una búsqueda aquí de estos datos y ciertamente lo voy a hacer, pero me voy a tardar más tiempo y probablemente los resultados no sean tan efectivos o no sean tan correctos como yo lo espero. No podemos saberlo porque para poder confirmarlos yo tendría que volver a realizar la misma operación y eso me va a llevar o me va a consumir tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero aquí sacar una consulta, supongamos que son datos y decir, oye, ¿cuántos tipos diferentes de datos tenemos aquí? Pues tendría yo que ir haciendo una búsqueda visualmente y decir, no, pues a ver, tengo un cuadrado, un círculo, un triángulo y probablemente aquí hay un óvalo. Entonces, tengo cuatro, pero voy a buscar en otros y ya. Y aquí ya los tengo totalmente organizados. Si yo dijera, ¿cuántos tipos de datos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro diferentes. Entonces es mucho más rápido, más eficiente y el resultado es fácilmente confirmable, ¿no? Entonces, básicamente, la necesidad de utilizar matrices es facilitar la manipulación de los datos, puesto que estos ya están ordenados. O sea, con el uso de las matrices los ordenamos. Estas personas que están aquí, bueno, que mencionamos aquí, pues son aquellos que son precursores en el desarrollo de todos estos conceptos. O sea, los temas de matrices y determinantes no son algo nuevo. Imagínense, aquí tenemos, ¿no? Desde el siglo XIX, estos temas o estos conceptos ya se empezaban a utilizar. Entonces, no es algo que nosotros nos estemos inventando. Nosotros ya sabemos utilizar esto, sí. O sea, cotidianamente hacemos uso de este tipo de organización de datos a través de diversas situaciones que nosotros vemos como juegos de mesa. ¿Quién no jugó esto? Bueno, cuando éramos pequeños a lo mejor ustedes no lo jugaron físicamente así, pero a lo mejor en el celular sí. Entonces tenemos juegos como Batalla Naval, ¿verdad? Que nosotros organizamos en filas y columnas y para que yo pueda atacar a mi contrincante tengo que hacer adivinar su posición a partir de filas y columnas. Entonces, de alguna manera, esto está organizado a través de matrices. También hemos utilizado pues las taquillas del cine. O sea, esto hace algunos años, a lo mejor unos 10 años, pues esto no era así, no funcionaba de esta forma, pero en la actualidad esto así funciona, o bueno, hasta antes de nuestro adorado COVID, ¿no? Pero en la actualidad esto funcionaba así, o sea, tú ya ibas al cine y ya pedías el asiento por fila y columna, o sea, fila y número de silla, ¿no? Entonces esto también está organizado en matrices, fila y columna. Y otro ejemplo sería el clásico juego del ajedrez, o sea, este es un juego, vaya, de inteligencia,
y de estrategia, pero no es nada nuevo, o sea, tiene años y años y años y su forma de organizar es por filas y columnas. Entonces, nosotros cotidianamente utilizamos o estamos en contacto con esta forma de organizar los datos, por lo que pues no nos debería de extrañar tanto, ¿no? Y bueno, ya aplicándolo a situaciones propias de las ciencias o de las disciplinas, pues podemos ver en las ciencias económicas, en las disciplinas administrativas, etcétera, diferentes aplicaciones, ¿verdad? Que en donde nosotros organizamos los datos en esa forma. Es más, una simple lista de asistencia es una organización en forma de matrices, porque tenemos las filas donde tenemos nombre, grupo, número de matrícula, etcétera, y todas las líneas que ya se van llenando, pues son las filas que van conteniendo los datos. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos del uso de matrices, ¿no? O sea, en uno tenemos una matriz, que sería esta matriz, en donde estamos organizando a lo mejor el concentrado de una encuesta en donde vamos verificando por familia cuál es el consumo de pan, carne y mantequilla, mientras que en la matriz de abajo lo estamos haciendo, pero ya no por familia, sino anualmente cuánto es el gasto. Arriba decía cuánto consume, pero en cantidad, y abajo es cuánto dinero se gasta por año en el consumo de pan, carne y mantequilla. O sea, esa es otra forma de organizar. Y aquí tenemos a lo mejor en un sistema de producción, pues aquí tenemos a lo mejor una matriz en donde tenemos la producción de diversos modelos de televisión por tamaños, en una forma de organizar y en otra, ¿sí? ¿Cuáles son los subtemas? Pues aquí tenemos todos: definición de matriz, operaciones, clasificación, vamos a lo que son transformaciones elementales y de ahí vamos a partir para lo que son el uso de determinantes. Vamos a empezar con el primer tema, que es definición, notación y orden de una matriz. ¿Cómo vamos a definir a una matriz? Pues vamos a definirla en una forma muy sencilla, que sería pues un conjunto de elementos distribuidos en filas y columnas. O sea, si nosotros quisiéramos definirlo de la manera más sencilla posible, pues sería esta, ¿no? O sea, y aquí lo voy a subrayar, ¿no? ¿Cuál es la definición más fácil o más sencilla? Pues es un conjunto de elementos, bueno, aquí creo que yo lo estoy tapando, pero aquí diría elementos, vamos a bajar, ahí está, un conjunto de elementos distribuidos en filas y columnas. O sea, no tenemos un concepto más pequeño que ese, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería, pues, nuestra matriz o una matriz. Una matriz de nombre A que está organizada en filas y columnas. Y aquí vamos a identificar algunos elementos, ¿no? Los elementos verticales, pues, son las filas, que son estas, ¿verdad? Estas que están aquí. Y los elementos horizontales, pues, son las columnas. Una matriz de m filas y n columnas se va a denominar una matriz de m por n, que es lo que está indicado aquí, donde m nos va a hacer referencia a las filas y n a las columnas. Y hay que recordar aquí que siempre lo debemos de nombrar en ese sentido, filas y columnas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tenemos una matriz de 3×3, pues ahí no importa, ¿verdad? ¿Cuál 3 de qué fila, 3 de qué columna? Es lo mismo, pero habría que saber identificar si estamos hablando de una matriz de 3, por ejemplo, una matriz de 3×2 o de 2×3, que son 3 filas, 2 columnas, o 2 filas o 3 columnas. O sea, hay que saber identificar, por lo que para que nosotros podamos hacerlo, siempre debemos de nombrar primero el número de filas y luego el número de columnas. O sea, m siempre va a ser filas y n siempre va a ser columnas, ¿no? Y las matrices normalmente las vamos a denotar por las letras mayúsculas. O sea, el nombre que le vayamos a poner a la matriz, sea cualquier letra, A, B, C, D, o sea, Z, X, Y, lo que sea, siempre va a ser en mayúscula. Mientras que sus elementos o lo que contiene la matriz va a ser en minúsculas. Si la matriz se llama A, entonces sus elementos van a ser A minúscula y bueno, todo lo demás. Si es C, pues va a ser C minúscula y todo lo demás, ¿sí?
Vamos a ver. Considerando entonces esto que acabamos de mencionar de cómo vamos a denotar la dimensión de una matriz, recuerden que dijimos que va a ser M por N, donde M me denota las filas y N me denota las columnas, ¿sí? Entonces, considerando esto, esta matriz A que tenemos aquí sería de 1, 2, 3, 4, 4 filas por 2 columnas, 1 y 2. La matriz B sería de 1, 2, 3, 3 filas por 4 columnas, 1, 2, 3, 4, ¿sí? La matriz C sería una matriz de 2 por 3, ¿sí? Mientras que la matriz D sería una matriz de 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3. Y ahí es donde yo comentaba, o sea, hay que saber identificar qué va primero. O sea, esto nos puede causar confusión, pero si ya nos queda muy claro que primero debemos mencionar las filas y luego las columnas, pues esa confusión pues se va. O sea, ya no vamos a tener esa confusión. Bueno, ahí tenemos ya lo mismo que acabo de escribir. ¿Cómo vamos a hacer referencia a cada elemento dentro de una matriz? Bueno, vamos a utilizar algo que vamos a conocer como subíndice. Y los subíndices que generalmente utilizamos es el subíndice I, que me va a servir para denotar la fila, y el subíndice J para denotar la columna. De tal manera que la unión de los dos, o 2, 1,2 o 2,3, M,N, ¿sí? Me va a servir para denotar en qué fila y columna están cada uno de los elementos. Por ejemplo, dice aquí el elemento 2,3 será el elemento de la matriz A, que está en la fila 2 y en la columna 3. Entonces es fila 2, es este, y la columna 3 es este elemento. Entonces siempre recordar que esta denotación A, I, J es para denotar la posición de un elemento dentro de una matriz. Ejemplo, si tenemos A 2,2, pues es el elemento 4, o sea, fila 2, columna 2 es el elemento 4. El elemento 4,3 sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 es este elemento, que aunque es el mismo elemento, no están en la misma posición. 3,1 sería fila 3, columna 1 es este elemento. Entonces aquí tenemos otra referencia, ¿sí? En estos ejemplos, considerando a las matrices A, B y C, vamos a tener, dice, A tiene 2 filas y 2 columnas, entonces es una matriz de 2 por 2. ¿Qué elemento es A2,1? Entonces, fila 2, columna 1, pues es el número 3. ¿Qué elemento en B, que es una matriz de 2 por 3, qué elemento es B2,3? Sumamos en cuenta, fila 2, columna 3, sería el número 1. Y aquí está. ¿Qué elemento sería en la matriz C, que es de 4 por 3, el elemento C 4,2? Pues ahí lo tenemos, ¿sí? Recuerden, fila 1, 2, 3, 4, columna 2, 1, 2 y aquí está. Ahora la pregunta es, ¿sería correcta la referencia B 3,2? ¿Sería correcta esta referencia? Vamos a la matriz B y me dice fila 3, 1, 2 y no tengo una fila 3. Entonces, como no tengo una fila 3, esta referencia pues es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente ese elemento no existe dentro de la matriz, ¿sí? Hasta ahí en los conceptos principales de matrices, lo que es una matriz, lo que es el tamaño, subíndices y bueno, poder identificar la referencia que tenemos dentro de esas matrices. Vamos a dejarlo por ahorita en este momento. Nos vemos en un momentito.